Juanito Santa Cruz. Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro y el de más allá, Zalamero, Joaquinito Pez, Alejandro Miquis, iban a las aulas de la universidad. No cursaban todos el mismo año y aunque se reunían en la cátedra de Camus, separábanse en la de Derecho Romano. El chico de Santa Cruz era discípulo de Novar y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo grado de aplicación. Zalamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en la primera fila de bancos mirando con faz complacida al profesor mientras explica y haciendo con la cabeza discretas señales de asentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novelas, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente la lección cuando el catedrático les preguntaba. Juanito Santa Cruz y Miquis llevaron un día una sartén, no sé si a la clase de Novar o a la de Uribe, que explicaba metafísica, y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías de este jaez cuenta Villalonga, las cuales no copio por no alargar este relato. Todos ellos, a excepción de Miquis, que murió en 64 soñando con la gloria de Schiller, metieron infernal bulla en el célebre alboroto de la noche de San Daniel. Hasta el formanito Zalamero se descompuso en aquella ruidosa ocasión, dando pitidos y chillando como un salvaje, con lo cual se ganó 2 bofetadas de un guardia veterano sin más consecuencias. Pero Villalonga y Santa Cruz lo pasaron peor, porque el primero recibió un sablazo en el hombro que le tuvo derrengado por espacio de 2 meses largos, y el segundo fue cogido junto a la esquina del Teatro Real y llevado a la prevención en una cuerda de presos compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje. A la sombra me le tuvieron 20 y tantas horas y aún durará más su cautiverio si de él no le sacara el día 11 su papá, sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado. Ay, el susto que se llevaron don Baldomero Santa Cruz y Barbarita no es para contado. Qué noche de angustia la del 10 al 11. Ambos creían no volver a ver a su adorado nene en quien, por ser único, se miraban y se recreaban con inefables goces de padres chochos de cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa, pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a pueblo, su mamá vacilaba entre reñirle y comérsele a besos. Barbarita estaba loca con su hijo, mas era tan discreta y delicada que no se atrevía a elogiarla delante de sus amigas, sospechando que todas las demás señoras habían de tener celos de ella. Si esta pasión de madre daba a Barbarita inefables alegrías, también era causa de zozobras y cavilaciones. Temía que Dios la castigase por su orgullo. Temía que el adorado hijo enfermara de la noche a la mañana y se muriera como tantos otros de menos mérito físico y moral. Porque no había que pensar que el mérito fuera una inmunidad. Al contrario, los más brutos, los más feos y los perversos son los que se hartan de vivir y parece que la misma muerte no quiere nada con ellos. Del tormento que esas ideas daban a su alma, se defendía Barbarita con su ardiente fe religiosa. Mientras oraba, una voz interior, susurro dulcísimo como chismes traídos por el ángel de la guarda, le decía que su hijo no moriría antes que ella. Y aunque comience hablando de Juanito Santa Cruz, la novela, ya la han reconocido muchos, ¿verdad?, se llama Fortunata y Jacinta, porque sólo así puede llamarse a Pablo Vilaboy una novela que cuenta tanto, con el nombre de sus 2 protagonistas. Bueno, estamos hablando de la que es considerada, junto a La Regenta, la cumbre de la literatura realista española del 19. Y una de las cumbres, si no la cumbre, también para muchos críticos, de don Benito Pérez Galdós, que tiene unas cuantas. Precisamente no se sabe si por ello La Regenta había sido publicada un poco antes, y dicen que consciente Galdós de la cumbre que supondría Fortunata y Jacinta, él que era tan prolífico y que escribía tan rápido, a este le dedicó año y unos poquitos meses. Para que quedase niquelá, como decimos en Madrid. Exactamente, que para él ya era mucho. Y bueno, aquí como era habitual en él, hace un retrato de tipologías súper distintas. Se cuentan que como mínimo hay como 100 personajes perfectamente dibujados, aunque sean personajes secundarios o que vienen y van. Se reúne en los 2 tomos de esta novela hasta 1000 personajes.
hace un fresco del Madrid que va desde la Revolución del 68 hasta la Restauración, que es comparable, según dicen, a las pinturas de Goya. Y bueno, más allá de eso, pues tenemos a Fortunata y Jacinta, el pueblo y la burguesía. Historia de dos casadas. Así subtituló Pérez Galdós esta novela. Exactamente. Y creo que pasa, como mencionábamos antes, La Regenta, que es de estas novelas que, a pesar de su volumen, creo que de la obra de Galdós es una de las más recomendables para iniciarse en su universo. Igual es más sencilla que otras más delgaditas, más oscuras o más complejas que esta Fortunata de Jacinta. Igual que pasa con La Regenta, a lo mejor a muchos les da miedo el grosor, su extensión, y sin embargo te pones a leerla y es como seguir el cauce de un río, muy fácil. Sí, porque ya lo ha explicado Pablo Vilaboy y lo ha dicho. Esto que tengo en las manos es el primer tomo. O sea, que alguien dice, pues pensaba que era más gruesa. Claro, es que falta el segundo, pero si vamos a leer un fragmento del comienzo, pues para qué tener los dos, con esto es bastante. Pero como dice Pablo Vilaboy, aquí está los olores, los colores, las voces del Madrid del periodo que él cuenta. Entonces es fácil entrar, o sea, es ameno, es fresco, es dinámico. Claro, a veces es doloroso y terrible, porque no cuenta una cosa alegre, sino un drama. Bueno, pero como hay, siguiendo la estela que antes habían seguido Balzac o Dickens, hay, como decíamos antes, un sinfín de personajes secundarios que también alegran y dan color a esta historia. Pues tampoco es todo drama. Y si aún no se animan, tal vez un modo magnífico de entrar en esta obra es ver la magnífica, valga la redundancia, adaptación dirigida por Mario Camus para Televisión Española en los primeros años 80. De aquellas series históricas de cuando se hacían buenas adaptaciones literarias en la televisión. Claro, cuando teníamos esos repartos posibles. Fortunata y Jacinta, como decíamos, Pablo, la historia de dos casadas que entroncan con lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de la vida de una mujer. Y también vamos a hablar de un libro voluminoso, pero que les prometo, y yo sé que ustedes me creen porque saben que lo que digo, lo digo de verdad y creyéndolo y sintiéndolo, se lee tan fácil porque te atrapa, porque te lleva, porque quieres saber más, porque no puedes soltarlo, y por eso uno al final lleva... Le he dicho al autor, y eso lo voy a decir aquí con todos ustedes como cómplices, me ha sabido a poco, pero nunca se sabe a dónde puede llegar la vida de esta mujer, esta grandísima novela, Leonís, publicada por Lumen, que debemos a Andrés Ibáñez, que le damos ya la bienvenida a El arpa de Bécquer. Gracias, Andrés. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como digo, y como se ve, voluminosa, pero te lanzaste a ello y aquí está. Todo un logro. Voluminosa, hombre, no sé. Siempre se habla de este tema, ¿no? Sí, es un poco feo eso, ¿no? Es decir, como es voluminosa, tiene muchas páginas. Mejor si tiene muchas páginas, ¿no? La verdad es que yo, cuando empecé a escribir, consideraba que la única cosa posible que se puede escribir son libros muy gordos, ¿no? Incluso yo pensaba escribir solo un libro en mi vida, ¿no? Y dedicar toda mi vida a escribir ese libro. Y luego, claro, pues no pasa eso, ¿no? Porque lo acabas y entonces empiezas otro y... no lo sé, yo he leído, vamos, hay libros que leo 5 páginas y no puedo soportar más y pienso, esto no lo aguanto y no lo voy a leer. Quiero decir que eso es muy relativo, ¿no? Y que cuando a uno le gusta un libro, pues le gusta que siga y que siga y que siga. Yo, la verdad, nunca pensé que este libro fuera a ser tan largo. Yo pensaba que fuera mucho más corto, ¿no? Pero por la forma del libro y por la historia que cuenta, pues al final era un poco inevitable. Sé que no te gusta, y a nosotros tampoco en general en el programa, desvelar mucho del libro, pero es que a mí me parece fantástico, es verdad que Leonís es de esos libros en los que uno tiene que entrar.
sin saber demasiado. Entonces vamos a intentar esquivar todo lo posible lo que no debe contarse o no debe anticiparse. Pero sí podemos decir que habrá, a lo mejor quien pregunte, porque lee, claro, la contraportada y dice, novela histórica. Yo lo definiría sobre todo como una ficción muy enraizada en la historia de los periodos de los que vas hablando, pero es una ficción. O sea, que quien busca una novela histórica busca otra cosa. Creo, no busca tu novela. No lo sé. Yo no sé lo que es una novela histórica. Yo, la verdad, no sé casi nada. Bueno, para no saberlo te cunde. Cada vez menos. Hombre, lo que pasa es que disimulo. Es lo que hay que hacer, ¿no? Si es un novelista, tiene que ser un cuentista, ¿no? No hay otra manera. Hay que engañar. Una novela histórica. ¿Qué es una novela histórica? Es una novela, es una novela histórica en el sentido de que aparecen muchos personajes históricos y aparecen muchas cosas que son históricas. No sé, pues el 2 de mayo en Madrid o el 3 de mayo en Madrid o el exilio en Londres o la vida de Juana la Loca en Tordesillas. Hay muchas cosas que son históricas. Pero claro, no es una novela histórica porque el personaje nunca existió y en realidad es una novela. Es una novela. Es una novela. Es ficción. No es una biografía, no es una novela histórica, es una novela. Sí, es una obra de ficción que tiene un elemento fantástico. Y creo que es inevitable hablar de él. Porque también les preguntábamos al presentar el libro y al escribir la contraportada y todo esto, ¿lo contamos o no lo contamos? Y al final se cuenta siempre. Se cuenta siempre, ¿no? Porque, claro, yo pienso, es que el lector o la lectora empieza a leer el libro y empieza a hablar la vida de una niña, de una chica en el siglo XV. Y piensa, madre mía, esto es lo que voy a leer yo, una mujer que vive en el siglo XV. Pero claro, lo que pasa con esa mujer es que esa mujer es inmortal. Esto lo descubre el lector, creo, alrededor de la página 100. Sí, no, se descubre pronto, eso es cierto. Se descubre pronto, pero hay que tener un poco de paciencia, porque los primeros lectores me decían, es que va muy rápido esto. Claro, va muy rápido, y tú dices, este libro es tan gordo y esta mujer ya tiene 50 años. ¿Esto qué pasa? O sea, claro, me van a contar la historia de su hija. No, es que viven muchos años, muchísimos. Bueno, de hecho, el prólogo empieza en el siglo XX. O sea, que ya claro, el prólogo... la idea del prólogo era un poco esa, ¿no? Era, la idea del prólogo, ese primer capítulo, es asegurarle al lector de que hay algo más, ¿no? De que hay una dimensión ahí, ¿no? Que es un poco hacia donde va el libro. Y luego cuando empieza a leer ya la novela, el cuerpo de la novela, pues ya puede tener la sospecha, o vamos, más que una sospecha, de que el libro tiene una dimensión mucho más rara y misteriosa. Cuando no me gusta hablar mucho de la trama, luego lo que el autor quiera contarnos, encantados, pero uno no quiere ser el que desvele o anticipe, voy anotando frases de la novela, entonces me viene bien para la entrevista y así son cosas que están en la novela y ya veremos. Y hay una, por encima de todo, que para bien me perturbó, pero porque dije, totalmente de acuerdo, no se puede ser libre sin pecar de un modo u otro. Porque siempre, sea en términos religiosos, ¿verdad?, o en términos directamente humanos, pero siempre alguien va a ver lo que tú haces desde tu libertad como algo pecaminoso, o como algo que no debe hacerse, o como algo reprobable. Uf, hablar de la libertad, menuda, madre mía. Uf, hablar de la libertad. La libertad es una palabra completamente mal usada, usada por todos los que están en contra de la libertad, se pasan el día hablando de la libertad. Y para mí la libertad es una cosa muy importante, pero la de verdad, ¿no? La de verdad, que tiene que ver, sobre todo tiene que ver con el individuo. Y no tiene que ver ni con las empresas ni con nada de esto. La libertad del individuo para vivir su vida como le parezca mejor. Por supuesto que cuando uno... No sé, vivimos una época muy extraña con respecto a la libertad, ¿no? Vivimos una época llena de normas, de prohibiciones, de normativas, peor que nunca, que yo desde luego en mi vida es la peor. Y eso que yo nací en una dictadura. Cuando Franco murió yo tenía 14 años, yo recuerdo perfectamente lo que era vivir en una dictadura.
pues tener miedo a hablar, saber que aunque tú eres un niño, tus padres te han dicho de esto no hables, esto no lo cuentes. Y no sé, yo creo que a uno le queda cierto sabor de lo que es una dictadura y no quiere volver a eso. Es una época muy extraña en esos temas. Y desde luego Inés, mi protagonista, Inés de Padilla, se está enfrentando con eso todo el rato, Claro. todo el rato. Y por eso le están todo el rato encarcelando de una manera o de otra. Entonces, claro, el tema de la libertad para ella es muy importante. Primero porque es una mujer que nace en el siglo XV. Y en el siglo XV, pues las mujeres tienen muy poca libertad. Y en el XVI, y en el XVII, y en el XVIII, ¿no? No hay- otra frase, mira, parece que me has leído el pensamiento. No hay límite para la culpa, sobre todo para las mujeres. Sí, es verdad que he escrito esto, pero no lo he escrito yo, lo ha escrito ella, Bueno, porque, pero eso es porque el Inés libro... de Padilla la que cuenta su vida. El libro está escrito en primera persona persona. y lo cuenta ella. Yo no estoy convencido de que esto sea cierto. No sé quién tiene más sentimiento de culpa, si los hombres o las mujeres, no lo sé. La verdad no lo sé. Pero desde luego que para la culpa no hay límite, eso es cierto. ¿Y cómo organizaste la estructura de un novelón así? ¿Era muy férreo desde el principio o te diste libertad? ¿Te sorprendió en algún momento? Hay una cosa que ayuda y es el hecho del tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo pensé en esta novela, esto surgió de leer mucho el Orlando de Virginia Woolf y meterme mucho en la vida de Virginia Woolf y la de Vita Sackville West, que es el personaje en el que está inspirado Orlando. Entonces yo pensé, voy a escribir un Orlando español. Entonces, claro, la historia es de una persona que vive a través de la historia y que va pasando distintas épocas históricas. Entonces yo empecé a pensar cómo podía ser la novela y empecé a pensar, bueno, ¿y qué le pasa en el siglo XVI? ¿Y qué le pasa en el siglo XVII? ¿Y qué le pasa en el siglo XVIII? ¿Y qué le pasa en esta guerra? Y conoce a este rey, a esta reina, y de repente tenía tantas posibilidades que era como una fiesta. Pero claro, lo que me ayuda a organizar es la propia historia, porque yo también quería pues hacer algo así como una historia de las mujeres en España. Entonces quería que conociera a muchas mujeres que existieron realmente, ¿no? Por ejemplo, a Beatriz Galindo, a la reina Isabel la Católica, a la reina Juana de Castilla, hasta Rosa Montero, que es la última que aparece en el libro, ¿no? Claro, que hace un cameo. Hace un cameo, sí, sí. Eso es estupendo. Otra de esas frases que he apuntado que dice el personaje, ahora veremos lo que cuenta el autor de lo que el personaje dice. La hechicería más poderosa es la que no se hace a voluntad. Y esto me gusta porque le sigues dejando a la hechicería, digamos, a lo mágico, ese punto inaprensible, de en Sí, el fondo eso... no es consciente del todo y por eso le seguimos llamando magia o hechicería en ese caso y en esa época. Hombre, hay que tener en cuenta que cuando ella empieza el libro en el siglo XV, la hechicería ahí es algo completamente real y aceptado, ¿no? De hecho, está la hechicería, que es mala, y luego la magia, que es buena, ¿no? La hechicería es de los hechiceros, eso está perseguido por la Iglesia, pero la magia no. La magia es parte de la creencia, incluso es parte de... porque es la ciencia, es lo que nosotros llamamos ciencia. Entonces, claro, ahí hay un personaje muy importante, que es Don Luis de Flores, ¿no? Que es... porque el libro empieza en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y él está allí en Salamanca y empieza a interesarse por la magia negra, ¿no? y por la hechicería. Y entonces, pues sí, él le dice esto, ¿no? Que la hechicería la más peligrosa es la que no se hace a voluntad. Bueno, ¿qué es hechicería? La magia, la hechicería y la magia en general quiere decir encontrar parecidos entre las cosas, encontrar vínculos. Para la mente, para la razón, todo está separado. Las cosas están separadas, clasificadas en cajitas distintas, pero hay otra visión, que es la visión de la intuición, que es la visión de lo que suele llamarse el corazón, que lo que consiste es en encontrar similitudes, semejanzas, ver los vínculos que hay entre las cosas. Esa es la magia. Y el vínculo más grande que hay es el vínculo que hay entre una persona y otra
cuando se miran a los ojos y se ven en los ojos del otro. Por eso magia y amor es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y más con Luis de Flores, que ya lo descubrirá el lector, pero mucho más ahí. Nos has contado, Andrés, que tu idea era en el fondo escribir muchos años una única novela, pero que luego pues bueno, se va parcelando la cosa y van apareciendo otras novelas. Pero después de una novela de este calibre, ¿de qué te quedan ganas? Y no digo por el grosor, no digo por el calibre, por lo que lo que la novela reúne y cuenta. ¿De qué me quedan ganas? Pues me quedan ganas de escribir más libros, claro. Bien, lo digo como lector, bien. Claro, claro. Normalmente yo cuando estoy escribiendo un libro, cuando lo estoy acabando, o noto más bien que lo estoy acabando porque se me empieza a ocurrir otro. Se me empieza a ocurrir otro, entonces entonces digo, uy, este libro ya está acabado, ya sé cómo termina, y entonces normalmente yo termino un libro y empiezo otro, casi inmediatamente a veces, ¿no? ¿De qué me quedan ganas? Yo no sé cuántos años me quedan por vivir, pero yo voy a estar escribiendo sin parar. Tengo muchos libros dentro de mí, no sé por qué. No creo que esto sea, no sé si esto es una cosa buena o incluso recomendable, pero yo no lo puedo evitar. ¿Te parece recomendable, Pablo Vilaboy? Es cosa de magia o hechicería, seguro. Es una adicción, ¿no? Es como una droga. A mí a veces me preguntan, pues en cursos de escritura creativa, por ejemplo, y aprendices de escritores y tal, me dicen, no, es muy importante la disciplina, ¿verdad?, para escribir. Yo digo, no, la disciplina en absoluto. Si necesitas disciplina, pues déjalo, o sea, no lo hagas. Esto es como si tú quieres ser adicto al tabaco o a cualquier droga, ¿no? Y dices, entonces para ser adicto al tabaco tengo que fumar todos los días, ¿no? Porque si fumo poco no me hago adicto. Pues mira, mejor no fumes. No se trata de eso, se trata de que es una adicción, es algo que tú necesitas. Todos los escritores que conozco lo que necesitan es escribir y escribir y escribir y escribir. Y yo no sé si esto es realmente, de verdad, no sé si esto es una cosa muy buena, porque hay otra cosa que es vivir. Vivir, simplemente no hacer nada, ¿no? Dejarte llevar, vivir las cosas que te van pasando. Yo deseo escribir todos los días a todas horas. ¿Y tienes pleno dominio sobre lo que escribes? ¿O te dejas llevar? ¿Sí? ¿Pleno dominio? No. ¿Quién puede tener pleno dominio? O sea, entonces Inés también se ha salido con la suya en algunos tramos de tu libro. Hombre, yo creo que los personajes siempre se salen con la suya. Los personajes son... yo no sé qué son los personajes, son como personas que habitan dentro de ti y que tú les dejas salir, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que... Esto sí que no lo quiero contar. Pues no lo contamos. No lo voy a contar, pero hay un momento en que aparece un personaje que es un criado. Yo nunca jamás había pensado en este criado. Entonces de repente digo, bueno, tiene que tener un criado ahora, porque ya siempre tiene una criada, tiene que tener un criado. Y entonces aparece un tipo, yo le veo perfectamente la cara, tiene nombre, la forma de hablar, el estilo, y empieza a hablar, y yo me quedo asombrado, digo, ¿quién es este hombre? Y entonces este criado empieza a tener un espacio en la novela, porque es un tío muy gracioso, muy inteligente, muy ingenioso. Yo jamás había pensado en ese personaje, ni lo tenía planeado. Y eso son cosas que surgen de pronto. ¿De dónde? No lo sé. No se trata de tener dominio. Se trata de, primero, saber inmediatamente lo que está mal y quitarlo. Hay digamos, un dominio técnico o algo así, aprender a contar historias, aprender a escribir novelas, pero tampoco eso se puede aprender, porque tienes que aprenderlo de nuevo en cada historia que cuentas. Entonces, yo creo que el dominio es algo como ser muy, no sé, dejarse llevar por fluidos, por ríos que pasan, y imágenes que te atraviesan, y dejarte llevar con ellas, y ver a dónde van, y saber a dónde van, y desde luego, cuando hay algo que no funciona, saber quitarlo, no aferrarte a las cosas.
Pues todo eso y mucho más lo tienen ustedes que descubrir en las páginas de Leonís, Vida de una mujer. Andrés Ibáñez, gracias por tu visita y por la novela. Gracias a vosotros. Pablo Pilaboy, ¿nos vamos al ángulo oscuro del salón? Vamos, hoy tenemos mucho que reflexionar. Tenemos muchos siglos por delante para reflexionar. Pues nos vamos a ese ángulo oscuro del salón con Leonís y con las otras lecturas que tenemos preparando y preparándose y que próximamente compartiremos con ustedes. Gracias.